Estimado. Caballero. Ay, no pasó nada. Ay, ahora sí. Ay. Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos al especial, capítulo número 10. Sean cordialmente bienvenidos. El 10º capítulo. Por eso Wow. estamos así elegantes. Ya bien fachitas toca. Ya se nota La inversión. Nos quedamos sin casa. nos nos tocó grabar en un parque. No, toca hacer algo diferente. Sí, toca queríamos hacer algo diferente, pues para este 10º capítulo. Por eso el parque y la vestimenta que Dylan no cumplió porque tocaba venir bien elegante. Solo no se trajo un blazer. No, pero esto es facha. Estilo. La crucecita que representa a Cristo. Y todo facha. Facha. Estamos bien facheros. Qué elegancia la de Francia. No, Ahí. pero de aquí a que los vean. Sí, ¿Se no, ve? ¿sí se ve? Sí. Ah, mejor, urbano y elegante. Urbano, sí. Lo calle. que es Bogotá. ¿Cómo lo es, que- como ese técnico de Colombia? ¿Cuál? No, no es. Sí. Calle pero elegante. No, sí, sean bienvenidos. Hoy estamos con un nuevo episodio y hoy queremos tratar un tema interesante. Se va a tratar pues de, bueno, ustedes ya vieron el título, Sí. pero sobre servir desde temprana edad. No sé cuántos jóvenes nos ven, cuántos adolescentes. Yo creo que la gran mayoría que ve podcast viene siendo, de hecho yo vi el promedio, ¿Sí? son de 27 más o menos para abajo. Para abajo, vaya. Entonces, increíble. sí, entonces la mayoría son jóvenes realmente. Está como ese hermano que sigue yendo al culto de los jóvenes cuando ¿Ya tiene, tiene 35? aquí empiezan los comentarios, ¿a qué edad puedo dejar de ir? ¿A qué edad debes dejar de ir a los cultos de jóvenes? Yo considero, bro, que a los 30. ¿A los 30? Pues yo creo que cuando se case. Bueno. Mentira, no, si te casas muy temprano también. No, sí, como a los 30. Creo que No, es pero como no, promedio, yo- ¿no? Ya es muy Bueno, adulto. sí, 30 está bien. Sí. Pero bueno, el caso no es ir a los servicios de jóvenes, es ir a servir desde temprana edad. Pues tal vez tú te encuentras ahí, el que estás viendo esto, no sabes si empezar a servir porque, no sé, tienes 15 años, 20 y quieres empezar a servir, pero lo estás dudando, pues queremos como más bien como darte una orientación de por qué lo debes hacer, porque este video no va a tratar como de no debes hacerlo tan pequeño, sino sí es una buena oportunidad comenzar a servir desde pequeño. Es más, creo que nosotros dos somos un ejemplo de comenzar a Cristianos servir desde cuna. desde cuna, sirviendo desde enanos. Bueno, todavía se está enano él, pero Igual tampoco es que sea muy alto, ¿no? ustedes no ven, pero el columpio de él es más alto que el mío. No creo que se ve, creo que sí se ve en esta cámara, ¿no? Sí. Vea, se le enfoque, ¿qué tal? Pero sí, somos un ejemplo, podríamos decir, de que De lo gracias que a- viene siendo servir como sí, tal desde gracias la a nuestros juventud. papás como que nos enfocaron eso desde pequeños. Ujú. Digamos, empezamos los dos en Salvarte, un programa de artes en mi iglesia, y empezamos así como con la adoración, la alabanza. Poquito y ya poco a después poco ir empecé trabajando. en Pero varios imagínate, ministerios. digamos, los que vienen de una familia pastoral. Ujú. Porque yo soy un Ah, sí, pastor, claro. pero no hijo de pastor de toda la vida, sino que llevo más o menos unos poco más de 2 años Ujú. con que mi papá tiene una iglesia. Entonces yo me puse a pensar aquellas familias que tienen, que nacen siendo hijos de pastores. Sí. Entonces desde chiquitos Los papás le los ponen inculcan a servir, a los ponen servir. a servir, los ponen a Sí, sí. servir. Entonces ya desde chiquitos se les ve esa influencia. Pero también hay que mirar en qué momento nosotros empezamos a entender qué es lo que estamos haciendo, porque considero que hay un punto donde tú estás obedeciendo las órdenes de tu papá Sí. y otro punto donde tú empiezas a obedecer, Ajá. donde empiezas a servir como joven, donde ya empiezas a entender qué es lo que estás haciendo realmente. Sí, y bueno, el otro caso también vendría siendo como esos jóvenes adolescentes que creen como que sienten que son muy pequeños, que no tienen la experiencia para servir, que creen que necesitan pues crecer un poco más
y mirar más, experimentar más para poder servir, y pues no es la idea. Entonces, pues hoy queremos regalar dos textos, o sea, dos puntos principales, pues para animarlos a ustedes a que sirvan. Y el primero es algo que vemos mucho en la Biblia, o sea, lo vemos bastante, y es que Dios usa a jóvenes. Dios ha usado a jóvenes para sus propósitos, para sus planes. Entonces, digamos, no sé, poniendo el ejemplo de... ¿A quién tengo acá? Perdón. Bueno. Tenemos el ejemplo, pues, de Jeremías. Mm, Dios, acá tengo anotado así. hay varios. No, sí, hay Ahora varios. que caigo en cuenta, hay varios. Dice, cuando Dios llamó a Jeremías, él pensó que era demasiado joven, pero Dios le respondió con firmeza, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande, todo lo que te mandé. Entonces, vemos que Dios llama a Jeremías desde muy pequeño. Y, o sea, acá dice que de niño. O sea, no sé en esa época hasta qué años entraba. ¿Cómo se eh, consideraba niño como tal? que se considera hasta que era un niño. Pero fíjate que estaba cayendo en cuenta lo que me mencionas y hasta Jesús. Hasta Jesús, Jesús sí, en con Lucas, 12 años. ajá, se Lucas, habla de sí. cómo fue al templo cuando tenía 12 años. Yo lo Y cual leí estaba hace poco. haciéndole preguntas A los sabios, a los a los sabios, 12 sí. años. Yo, ¿sabes? Fíjate que estaba leyendo esa cita. Yo no había caído en cuenta que Jesús se perdió durante 3 días. Sí, ¿no? Y ese es otro tema que me gustaría ¿Lo de tocar los 3 después. días? De los 3 días. Es un tema. Pero Eh, entonces desde jóvenes ya desde estaba como en joven. ese camino. Sí, sí. Entonces, pues, o sea, Dios ya llama, imagínate, hoy estaba dando clase y yo a veces le pregunto a los adolescentes, es normal que a veces no sepan, pero es bonito ver que algunos ya saben y es sobre si ya saben cuál es su propósito. Y un chico Ya. de 15, si estoy bien, perdóname si ves esto, David. eh, creo que tiene 15. Ya lo vendió, le dijo nombre de Pues sí, 15 pero no años, importa, David. es de mi Ya iglesia. empezamos a googlear acá. No, pero Instagram. él me dijo que ya sabía cuál era su llamado. Entonces, es bonito saber eso. Entonces, creo que ya cuando Creo que uno 15 sabe, años ya es una buena edad para... yo creo que, pero hay gente, hay ¿Tú chicos crees? que tal vez no saben. Pues sí, fíjate que yo he encontrado gente que hasta nuestra edad no sabe para crear que No, Dios los y llama. más mayores. O sea, Ujú. Hay bueno, gente que y ya gente que ya lleva años harto en el ministerio. Ajá, Entonces, como que se retrasan mucho lo que viene sí. siendo como tal ese llamado. Yo también le hago el mismo procedimiento. Los chicos que yo enseño son un poquito más pequeños. Son de 11 años, 8 años, 9 años más o menos. Pero entonces, digamos, ya poquito a poquito se han ido metiendo como tal en esa idea de servir, de Sí. empezar a moverse en la iglesia. De hecho, las niñas están danzando. No, no, Ay, qué no. tierno. Sí, agarran las banderas y empiezan a moverse Sí, ya. Y pues obviamente no tienen una danza súper elaborada sí, claro. porque son niños. Tampoco hay un maestro así de No hay un danza. maestro así. Pero ya se les ve la disposición desde jóvenes. Yo les pregunté, yo les dije, bueno, ¿y a ti qué te gusta hacer? ¿Dónde te ves sirviendo? Entonces una me dijo, yo me veo danzando. La otra me Ay, qué dijo, yo tierno. me veo cantando. De hecho, uy, a esta niña yo le tengo un cariño enorme. Porque es chiquitica, tiene 9 años, si no estoy mal. Se llama Elenair. Y qué niña comprometida con el ministerio. O sea, Sí. cierra los ojos. Es la Ah, única de mis hermanos. perdón, bendícelo. Es la única de sus hermanos que toma la disposición de pararse, levantar las manos, Ay, cerrar los ojos. un buen Llega y me dice, ejemplo. ajá, Desde llega y me pequeño. dice, Dylan, Dylan. Pues como saben, yo compongo canciones, yo escribo. Entonces ella llega y me trae su cuaderno con las letras Ah, de las qué canciones tierno. que escribe. Y entonces es muy bonito porque le coloca no rima, pero es muy bonito porque ya se lee la disposición desde joven. Y yo le dije, no te rindas, dale con todo porque a final de cuentas nosotros estamos llamados a hacer luz en medio Sí, de las claro. tinieblas. Y desde jóvenes, qué privilegio porque ella es un ejemplo para los No, y grandes. sabes que se me viene en la cabeza que últimamente he tenido la oportunidad de ver cómo gente comienza en un ministerio. Y es bonito que hay gente que tal vez no sabe en lo que se está metiendo, pero que lo intenta y lo hace con amor. Ujú. Entonces, bueno, más nos estamos como desviando un poquito, pero el caso es que hay niños, jóvenes que desde temprana edad ya saben su llamado
y empiezan a servir. Es más, yo quiero... Pero Dios, pero el hombre no vino del mono. A mí me creó Dios. Ay, ese me rechaza, Ese rato no lo niño. recordaba. Sí. Va a colocarle aquí. Yo quería decir era que también es bonito. Lo quiero decir porque yo he presenciado esto y es que el servir también como que acoge a que se plantee de una forma o coja a la persona más responsabilidad en la iglesia. Entonces yo he visto como adolescentes como que al momento de entrar a un ministerio a servir, como que empiezan ya como a tener una fe más, ¿cómo decirlo?, radical, o sea, es que saben dónde están y todo. Entonces es bonito también, por eso cuando Dios escoge y empieza a llamar a estos niños, adolescentes, jóvenes, a servir desde temprana edad. Y Y que otro, impactan. Y sí, es lo más lindo es que transforman a los grandes. sí, o sea, Son un son ejemplo ejemplo. para Y los acá, grandes. ya que hablamos de ejemplo, en la Biblia, Pablo le escribe a un joven. Ah, ¿Sí sabe quién es? A Timoteo. Y le escribe que esa debe ser carta a Timoteo ejemplo. yo la tengo toda subrayada. Sí, es que esa carta es Es muy re... Y es linda. mucho para nosotros los jóvenes. O Es muy sea, linda. dicen, si no recuerdo mal, o sea, Timoteo no pasaba ni de los 25 años y ya era Ujú. cabeza de una iglesia. Y era evangelista. Sí. Entonces, Dicen que es la carta a los evangelistas. ¿sí? La carta a Esa no me la Timoteo. sabía. Porque el enfoque que le da es muy, la verdad, el enfoque que le da Pablo es muy tremendo. No, y es que imagínate, este sábado estábamos hablando de Timoteo también. Y nos decían que, o sea, Timoteo comenzó a acompañar a Pablo desde temprano, o sea, que más o menos como de 15 años. Entonces imagínate Pablo llevándose un peladito de 15 años a predicar, a hacer iglesias y todo. Y quién sabe a sus, no sé, no, la verdad no tengo el dato de a qué años empezó en sí a ya dejar a Timoteo a cargo de la iglesia. Y o Ujú. sea, Timoteo un duro primero. O sea, Pablo confió mucho en Timoteo porque vio que, o sea, vio cómo era Timoteo, La su carácter, la capacidad, capacidad que sí. tenía, el llamado que tenía. Y Dios escoge pues a personas así comprometidas, que les ve un carácter. Obviamente va a seguir siendo pulido en medio del desarrollo de su ministerio, pero, o sea, Dios escoge para hacer cosas grandes también a jóvenes. Ajá. Y hay que creérselo. O sea, yo se lo digo, digamos que todos los más que todos los jóvenes, niños, desde los más niños hasta los jóvenes de veintitantos años. Vean, no hay que tener 70 años, no hay que tener 60 años dentro de la iglesia para empezar a servir. Ujú. Créanme que a veces Dios nos llama desde pequeños y nos quiere ver sirviendo y nos va capacitando a medida que va pasando los transcursos, a medida que vamos afrontando cada adversidad, Él nos va capacitando. Pero si Dios te dio la disposición, si Dios te brindó te abrió las puertas, no hay razón por la cual temer, no hay razón por la cual dudar. Dios ama a los servidores jóvenes. Dios y Sí. los valora y los lleva y los encamina. Hay muchos servidores jóvenes que yo he visto que a mí me impactan. Que yo digo, uff, son unos duros y Dios los usa y transforman las vidas. ¿Y qué hubiera pasado si esas personas hubieran escuchado a esa otra voz que les dice, no eres muy joven, eres incapaz, estás muy chiquito, tienes que llevar más tiempo en la iglesia? Es que no se trata de eso. El punto es desde la disposición de servir. Y ya desde que tú tengas la disposición, tú te capacitas, lees palabra, oras y vas creciendo y poco a poco vas llegando a hacer lo que tú tienes que hacer para llegar a tu servicio. Pero si no das el primer paso, nunca vas a llegar a la meta. Sí, y hay un texto que es muy clave en esta carta cuando Pablo le escribe a Timoteo sobre esto de empezar a servir desde su juventud y dice así, por si, para ponerla acá. ¿Quién le toca editar esta vez a usted? A ¿A mí? usted. Tengo la tarea. Dice así, Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y y es que Timoteo era líder de esta iglesia y era una iglesia dura, ¿oíste? Pues claro, me Y, imagino. y no, y para un muchacho. Ajá, entre tantos adultos que, Y no, porque en ese era una época demasiado también muy estricta en los aspectos de que debía ir mucho señor, sí,
y conocedores de alguna forma también, o No, sea, y lo que pasa es que además, yo no sé, yo si fuera Timoteo hubiera tenido un poco de miedo. Miedo, hubiera tenido un poco, yo creo que miedo. Pero Dios respalda y Dios muestra cómo debemos hacer las cosas, que si Él nos llamó a este ministerio a servir, eh, Él también como que nos cuidará, nos va a cuidar en nuestro desarrollo del ministerio. Entonces, ujú. no hay que tener miedo que nos llame Dios a servir, no sé si desde niños, desde adolescente o joven. Pero yo te voy a decir una cosa, bueno, aunque de pronto estoy avanzando un poquito, pero también hay que tener cuidado. ¿Por qué me refiero con eso? Hay algo que a mí me marcó mucho y es la historia de Yota. ¿Sabes quién es Yota? Ah, sí, 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 no la Yota, recordaba, la este verdad. varón que Dios usó con unas canciones impresionantes. Tiene unas canciones que a mí muéstrame tu gloria, no sé si tú las has escuchado. No, Eh, yo escuchaba canciones de él, pero no es que yo era el que lo buscaba, sino que la ponía. Y ya. Yota era un hombre que cantaba espectacular y él fue usado por Dios desde niño, desde chiquito ya lo estaban usando y Dios lo permitió mover muchísimo. Pero entonces con ese tipo de cosas se le vino la fama, se le vinieron muchos aspectos que para un niño Sí, son cosas muy incomprensibles, son sí, muy cosas difíciles de de manejar manejar, porque sí. a final de cuentas sigue siendo un niño, desde su naturaleza él simplemente quiere divertirse y disfrutar un poquito de la vida. Y entonces dentro de esas cosas empezó a encontrarse con personas que no debía encontrarse. Él cuenta que se encontró con pastores que fueron un poquito más a lo físico, realmente. Entonces son Ahí, cosas que de pronto uno no las tiene presentes. Pero yo creo que eso es para los papás. Tengan cuidado. Yo sé que los niños quieren servir y hay que llevarlos a servir. sí, Pero también tenemos que tener acompañarlos. estar muy presentes. Ujú. Estar muy presentes porque a final de cuentas el mundo está lleno de hombres. Y dentro de tantas cosas que se pueden presentar como la fama, como los comentarios, como muchas cosas que de pronto uno como más adulto las puede manejar, un niño le va a costar muchísimo. O de pronto un joven, un adolescente. Son cosas que de pronto uno pasa por alto, pero realmente son importantes y que pueden llegar a afectar por completo y destruir nuestra esencia. No por nada yo ahorita es 100% transexual. Él cambió totalmente su físico y yo veo la historia y digo, qué impactante es ver cómo una persona que Dios pudo usar tanto terminó así. Y es que tengamos presente tanto los pastores, las iglesias, los papás, todos. Cuidemos a estas personas porque son diamantes. Sí. Son, Dicen, hay un dicho que los niños son lienzos en blanco. ajá. Y si están dispuestos para servir, cuidémoslos. Estas son personas que tienen que quedarse desde el inicio hasta el final. La Biblia dice, Instruye instruye al niño desde su juventud y o cuando cuando sea fuera viejo viejo. no se apartará de él. Si estas personas se apartan es porque estamos haciendo mal las cosas. Entonces, no es cuestión de, porque yo sé que muchas personas satanizan el servir en su juventud por estas cosas, porque el éxito, por las miradas, por los comentarios, por muchas cosas y son entendibles, pero no es un motivo real para negarles esa puerta de servir, sino que nosotros lo que tenemos que hacer es apoyarlos, brindarles, abrirles la puerta, decirles aquí estoy, ¿qué necesitas? Necesitas apoyo en esto, en esto, en esto. Aquí me tienes, porque esas son personas que cuando crezcan van a ser personas que transformen, impacten vidas. Y créanme, ellos no lo van a olvidar. No Ujú. lo van a olvidar, porque yo, por ejemplo, desde chiquito fui inculcado de la palabra de Dios y hasta el día de hoy sigo firme aquí. Y no voy a echarme las flores de que no, yo fronteé y salí adelante. No, de alguna forma, el hecho de que estuvieran mis líderes, mis amigos, mis papás, fueron factores que me hicieron muchísimo más fuerte y que a final de cuentas generaron que yo no me apartara. Porque, seamos francos, hemos pasado por temporadas que uno dice, uff, me voy, Sí, me me voy. aparto, necesito un descanso. Pero cuando uno está con las fortalezas, con los apoyos, es muchísimo más fácil. Entonces, la invitación es, no les niegues esa puerta. Ábreselas, pero ve, entra con ellos. Sí, más que, o sea, recordemos que la Biblia también nos dice que hay que hacer discípulos, ¿no? ¿Mm? Y no es solo, o sea, el discípulo no es que usted lo entra a la iglesia y lo pone a servir y ya lo suelta. O sea, es de acompañarlo en su proceso de ministerio, de su proceso de vida cristiana, todo. O sea, ya cuando ya crezca el niño o el joven,
ya tú sabes ya cuándo soltarlo. Ujú. Y tú decías ahorita algo interesante sobre esas personas que piensan que los chicos son muy jóvenes para empezar a servir. Y es que ya veníamos hablando sobre esto en el camino antes de grabar. Y es que hay un texto bíblico en Eclesiastés 12-1. 12:1 que dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, Dios nos antes invita. que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces, ¿qué ibas a decir? ¿No? ¿Eso? ¿Estos Que días Dios nos invita? nos Sí. invita a hacerlo desde nuestra No, juventud. sí, y es que Algunos dicen que es muy bonito porque algunos piensan que la juventud es para vivirla, sí, o sea, para no, y para disfrutarla. eso se escribió Eclesiastés. O Ujú. sea, da un punto de vista sobre la vida de que, o sea, tú puedes vivir tu vida, tu juventud, más que nada se enfoca Eclesiastés en los jóvenes, de vivir la vida loca, de hacer lo que yo quiera, de salir con mis amigos, farra o... Sí, no, pues, y pues, o sea, la juventud se presta para muchas cosas de esas, pero es bonito, pues, tener la conciencia y saber que la juventud es como una de las mejores etapas para poder servirle a Dios, porque, pues, o sea, tenemos salud, no es que lleguemos de, digamos, una persona, no sé, que se convierta en su ya viejita y quiere servir y no tenga las fuerzas posibles para hacer algunos cargos en la iglesia, porque se lo impiden su Ujú. salud. Pero entonces ahorita estamos, como dicen por ahí, en la flor de la juventud Qué bonito y es servir en esta temporada. tenemos un privilegio de poder servir estos momentos de nuestra vida. La verdad es muy bonito porque muchas veces no lo tenemos presente. Y la verdad yo admiro mucho a la gente joven que sirve. Porque está usando años que de pronto podría usar para divertirse, Ujú. para disfrutar la vida y malgastar el tiempo. Está joven. Sí, Es en la temporada donde puede embarrarla todas las veces que quiera. Pero invertir ese tiempo en Dios son cosas que no van a ser en vano porque cuando pasen los años, todo eso va a tener resultado. todo va a tener sentido, uno va a estar agradecido primeramente obviamente con Dios, segundo con el apoyo con quien lo acompañó en este servicio y tercero pues claro con uno mismo. Yo creo que cuando seamos viejitos vamos a decir qué tiempos aquellos tan lindos donde estamos sirviendo desde pequeños. Ajá. Sí, y debemos aprovechar nuestra juventud para servir, o sea, yo entiendo que queremos a veces como que ir hacia los placeres y todo, pero también entender que en eso también podemos encontrar placer, en el servicio hacia la comunidad, hacia la iglesia y sobre todo el servicio a Dios. Es muy lindo, es muy lindo. La verdad, vale la pena. Vale Vale la la pena. pena, vale cada instante, vale cada lágrima, vale cada temporada, vale cada momento en el que nosotros estamos sirviendo es algo que nos va a quedar para toda la vida. Yo hasta el día de hoy recuerdo momentos desde niño en los cuales Dios transformó mi vida. Me acuerdo la primera vez que sentí el Espíritu Santo. Yo jamás olvidaré ese día porque estaba chiquito y yo le decía, Dios, tócame, así re chiquitico. Y sentí una paz, pero, o sea, como si tuviera aquí algo en el corazón, así grandito, pero como era un abrazo, era muy, muy bonito. Y pues claro, para mí como niño era, No, y sabes me qué, decía, mami, mira, me siento algo aquí. sabes qué me hizo pensar que digamos los niños son más sensibles a veces que nosotros ya los grandes. Entonces, Es que la Biblia que nos dice, sed como ser como niños. niños, y es que Ajá. son sensibles, Ujú. entonces pueden llegar a sentir de una forma más profunda, tal vez lo puedo decir, a la presencia de Dios, al Espíritu Santo lo Ujú. pueden sentir de una forma más genuina, Dejad a los porque, niños, venid a mí, porque por- los tales es o el sea, reino de los y es cielos. que a veces, como allá cuando grandes, como que tratamos de impedir, sí, yo recibo la presencia de Dios, pero no tenemos como que ese mismo sentimiento de los niños, de que abren su corazón de una forma especial. Entonces creo que nos hace falta No, y tú también ves a un eso. niño con las manos levantadas y tú dices, ¿qué Que instrumento? O sea, yo qué estoy haciendo aquí, mirando al niño. En vez no, de sí. levantar las manos yo. O sea, nosotros tenemos que empezar a tomar de alguna forma esa actitud de los niños. Mi mamá dice algo hermoso que a mí me parece de los comentarios más hermosos que tiene, que es que los niños tienen una cosa que es que ellos tienen una fe ciega en sus papás.
Ellos pueden despertarse mañana confiando en que van a comer, con la certeza. No piensan en cómo van a conseguir la comida, ni en qué van a preparar, no. Ellos saben que se van a levantar y la comida va a estar en su plato. Porque tienen una fe genuina y profunda en sus papás. Una fe Así es la pura. fe que nosotros deberíamos tener en Dios. Duro. Muy bonito eso, oye. Sí, Bien, bien. y es tremendo porque los niños son así, son... No, sí, los niños no se preocupan, o sea, creo que cuando ya crecemos, siempre decimos como, tenemos ese pensamiento que nos gustaría volver a a nuestra niñez para no preocuparnos tanto, y es que así son los niños, o sea, también tienen sus problemas a veces, pero son niños y, como tú decías, o sea, confían mucho en sus papás, y hay niños que confían mucho en Dios, y Ujú, conocen pues su palabra y no le temen tanto al futuro porque confían, tienen fe en que Dios estará con ellos desde su ujú. niñez Y hasta su vejez. son cosas muy sencillas como las que ellos repitan un versículo Ujú. o crean que Dios está con Pero son ellos. cosas que impactan la vida del Ujú, niño, ajá. del adolescente, del Entonces tú joven escuchas a también. un niño decir, es que Jesús está conmigo, que cuando viene un fantasma lloro, o sea, tú dices, tremendo porque cuando uno pasa por esas temporadas, a veces uno actúa diferente. Y sabes también otra cosa, debemos recordar que los niños, los adolescentes y jóvenes son el futuro de la iglesia. Ujú. Y imagínate, no sé, no instruir a un niño en un servicio, en un ministerio, cuando sea grande. O sea, ¿va a seguir ahí en la misma silla? No, se va a ir, se va a ir. Y es que no, a veces las iglesias cometen el error de enfocarse mucho en los viejos, en los ancianos y dejan de lado, a veces ni escuela dominical la hacen, a veces no se les dedica tiempo a ellos Ujú, porque realmente ellos tienen que entender en por qué están sentados ahí. Tú ujú. los pones y los sientas y ya empiezan a escuchar el discurso, empiezan a escuchar todo este tema de lo que hablan. Todos, o sea, desde los más niños hasta los jóvenes, empiezan a escuchar eso y como que se empiezan a fastidiar. De pronto un joven que de pronto ya conoce a Dios tal vez lo interprete de una forma distinta, pero muchas veces también necesitan un tiempo especial dedicado a ellos donde ellos Ujú. entiendan y sepan que esto es una casa también para ellos. Porque, uy, voy a hablar un poquito fuerte, pero a veces las iglesias se quedan muy anticuadas, se quedan muy chapadas a la antigua y no hay lugar para los nuevos y por eso es que esas iglesias se acaban, ¿sabes? Porque los viejos no son eternos, porque los viejos son los primeros que se acaban y si no te ganas a los jóvenes, tu iglesia se va a quedar estancada. Sí, es Porque cierto. ellos son los que van a generar un crecimiento después. Ellos son los que van Ajá. a traer a sus amigos. Ellos son los que van a crecer, van a casarse y van a traer a sus No me hijos. acuerdo dónde escuchaba. Ah, pues fue hoy en la reunión que tuvimos allí con Relevo, Ah, ok. que Paula dijo que el niño hace venir a los papás. O sea, imagínate Ah, ganarnos a un niño. niño trae O sea, papá. si ganamos a los hijos que son los jóvenes de hoy, tenemos la oportunidad de ganar una familia entera. Ujú. Entonces, Todo eso son almas muy valiosas, son sí, almas de ejemplo, son, o sea, ver a un niño servir es algo que deberíamos aspirar a tener en todos en en una toda la iglesia, iglesia. en Ajá. todas las iglesias. Ver a un niño, ver a un joven, ver a un adolescente, son cosas que realmente muchas veces las damos por de lado decir como, ay, este chino igual es un grosero y él se sienta y que se siente en la oración, pero es que ellos no entienden que No es entienden una muy bien, oración, sí. que es una alabanza. Entonces Toca cuando tú los instruirlos, llevas toca allá es hacerles donde entender, empiezan a toca transformarse. hacerles entender lo que creen, cuál es su fe, por qué vamos a la iglesia. Sí, o sea, Es instruirles que todos para... estuvimos desde un punto de vista en el que no entendíamos. No, sí, y es que, pero no lo podemos dejar así, Ujú. porque como tú decías, pueden crecer y tal vez no volver a la iglesia. Y eso es Totalmente. lo que debemos cuidar, porque otra vez repetimos que los niños, los jóvenes son el futuro de nuestra iglesia. Entonces debemos tratar de, bueno, Cuidarlos. tampoco es que lleguen los niños y ya los metamos a servir, ¿no? O sea, podemos darle como Inculcarlos, ¿no? inculcarlos y ya, sí, Hacerlos entender. O sea, el servicio, así como el bautismo, como muchas cosas son, es una es una decisión. decisión. Es una decisión que tú tienes que tomar, que tú tienes que decir, yo quiero servir, yo quiero hablar de Dios, yo quiero mover la palabra de Dios por medio de mi servicio. Y desde ese punto ya lo lograste todo. Si el niño tomó la decisión, si el joven tomó la decisión, si el adolescente tomó la decisión, ahí ya es inculcarlo a que empiece a tomar Ajá, mejores y que decisiones sea en su constante, servicio. Constante, que tenga consciente y presente, disciplina, sí. y eso también pues ya es Irlos parte de la llevando, iglesia irlos de llevando. esa responsabilidad. Eso es un sentimiento que creo que es un buen
capítulo, que es, tenemos que empezar a hacer propia la iglesia, no propia solamente a los pastores, no propia solamente a la familia Entiendo. pastoral, sino de Sino todos. los hermanos. Ajá, Sí. hacer entender hasta los jóvenes que también es un hogar para ellos, porque eso es lo que nosotros hemos dañado, el concepto de iglesia para los jóvenes, porque los jóvenes muchas veces ven unas 4 paredes donde simplemente se da un sermón, un discurso largo y se escuchan canciones. No, aquí es donde nosotros tenemos que hacerlo un hogar para ellos, que ellos entiendan que esta es mi iglesia. Y yo soy feliz porque digo, esa es mi iglesia. Tú lo dices, Cristo, es tu iglesia. Sí. Y cada uno lo vive porque es cariño a lo que nosotros A lo que tenemos. tenemos. Y no nos vamos a ir porque es lo que nosotros amamos. Ujú. Pero, ¿qué sentimiento queremos generar? ¿Cómo queremos buscar un servidor si esa persona no tiene El concepto. de- tiene esa compañía, la iglesia no tiene ese cariño, no tiene esa apropiación? Entonces muchas veces la iglesia se queda siendo solamente los pastores y por eso es que se estanca, porque le hace falta ese sentimiento de comunidad, apropiarse, de, vale. de propiedad para todos. Bien. Entonces, pues con eso queremos ya cerrar y, como siempre, invitarlos a, pues en este caso, que recuerden que es importante servir, no tengan miedo de que sean muy jóvenes ustedes, que están chiquitos, que les hace falta experiencia, no, los invitamos a servir, como decía Dylan, es una decisión, pero créanme que en nuestra juventud creo que es una de las mejores Es decisiones valioso, que podemos tomar. es valioso, no se arrepentirán. Ve aquí 2 testigos de Entonces, que sí. vale la pena. No, y además es otra cosa ya como para cerrar, no lo voy a tocar tanto. Así también vamos desarrollando nuestros talentos y dones que nos regaló Dios. De esa forma, cuando crezcas, no te vas a encontrar en la situación de un hermano que acaba de llegar, sino que vas a tener un ministerio desarrollado, que ha crecido. Es más, quiero y que tirar Dios va a usar. ¿Un facto? un facto. Bueno, Y es que muchas veces a través de nuestro servicio encontramos nuestro propósito. ¡Wow! Pero ya, con eso queremos cerrar. ¡Guau! Muchas gracias por acompañarnos, gracias por ver este 10º capítulo. Los queremos mucho. Muchísimas gracias por ver cada uno Sí. de los capítulos, gracias por ver los episodios, gracias por a la gente de México, a la gente de Argentina, Casi me caigo. a la gente de todos los países que han venido a vernos, que han escuchado los capítulos, que no nos ven en Spotify, que nos ven en YouTube, que nos ven en cada una de las plataformas de corazón. Gracias, porque sin ustedes esto no sería posible. Sí. Y esto es Generación de Fuego Fuego Podcast. Nos vemos en el capítulo 11. Hasta luego.